de la Argentina a Uruguay para hablar de un hecho policial que realmente parecía que iba a terminar en un robo espectacular, lo terminan descubriendo antes. Estamos hablando del robo del siglo que no fue. Así que nos vamos en contacto con Paula Barquet, nuestra enviada allí. Paula, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo andas, Darío? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Es un misterio Hmm. todavía este supuesto robo en Ciudad Vieja. La certeza de que el túnel era para cometer algún delito existe, pero no se sabe Hmm. bien cuál delito, ¿no? Y podemos ir un poquito para atrás en el tiempo y contarles qué es lo que se sabe hasta el momento y cuáles son las posibles hipótesis de lo que hay detrás. Primero, contarles que en septiembre del año pasado hubo una denuncia por una boca de drogas en un balneario cercano a Montevideo que se llama Neptunia. El seguimiento de esa boca de drogas, que se empezó a hacer en septiembre, terminó dando con una persona, un viejo conocido de la policía por narcotráfico, que lo empezaron a seguir, le empezaron a rastrear los movimientos y detectaron que ese hombre iba y venía muy seguido y tenía muchas entradas a un local en Ciudad Vieja, en la calle Colón, que fue justamente donde se encontró esa boca de túnel que todos vimos la semana pasada. Entonces, el seguimiento de este hombre fue lo que terminó llevando a la policía a hacer un allanamiento en ese local de la Ciudad Vieja. Pero por otra parte, en diciembre, o sea, 3 meses después, 2 meses después más o menos, de que se detectaran esos movimientos en esos lugares, en la zona de Neptunia o El Pinar y en la Ciudad Vieja, la policía uruguaya recibió una advertencia, un aviso de la policía brasileña, trabajo de inteligencia, que había permitido detectar que se estaba perpetrando, se estaba organizando un robo importante a una institución bancaria, en principio a través de túneles. Con esa otra información, la policía empezó a hacer averiguaciones, a hacer su propia investigación y según se ha podido saber en los últimos días, la primera hipótesis era que se iba a robar la sede del Banco República en Hmm. Ciudad Vieja y por eso hubo mayor patrullaje sobre fin de año, pensando que podía llegar a coincidir con las fiestas, aprovechando que la gente estaba, digamos, distraída con los festejos de fin de año. Hubo mayor patrullaje, se sacó dinero de esa sede, se movió a otras sucursales, justamente pensando que podía ser allí. Pero hasta ese momento eran dos informaciones desconexas, digamos, ¿no? ¿no? No había una conexión real entre las dos cosas. Cuando ahora cuando siguen investigando y encuentran ese local y dicen, bueno, se va a hacer el allanamiento, lo que esperaban encontrar era drogas. Y sin embargo, lo que encuentran es esa boca de túnel que al investigar los conduce en principio a la sede del BBVA, otro banco. Entonces, también la hipótesis de que pudiera llegar el robo a ser al BBVA estuvo planteada en los últimos días. Lo cierto es que no hay ninguna confirmación, ni de que fuera al BBVA, ni de que fuera al Banco República. Y lo que ha aparecido en las últimas horas, y aquí es un poco la actualización de las últimas noticias, o al menos de la última pista de la investigación policial, es que hay una chance de que más allá de esos 200 metros que se pudieron recorrer del túnel, y los delincuentes pensaran en llegar un poco más allá. ¿Por qué? Porque apenas a dos cuadras más de ahí está el puerto de Montevideo. En realidad tienen que atravesar la Rambla, o sea, es un recorrido un poco más largo, pero es muy cercano al puerto de Montevideo, entonces la hipótesis que ha surgido es que se trata de una organización que posiblemente quisiera sacar droga o dinero también a través del puerto de Montevideo. Ahí están un poco las hipótesis, lo cierto es que sigue siendo un misterio lo que ocurría y no, la policía no ha dado más conferencias ni información de lo que se dio en el momento preciso que cubrimos toda esta noticia la semana pasada. Hay 11 personas imputadas por organización para delinquir, por tentativas de robo, imputadas, ¿no? O sea, no significa que se haya comprobado. Hmm. Más bien es como la imputación que permite abrir la investigación judicial. Entre esas 11 personas hay uruguayos, hay brasileños y hay paraguayos. Y con esto también me da pie para contarte, Darío, y contarle a la audiencia que también hay una hipótesis que no ha sido confirmada y es que
la organización detrás de todo esto sea el primer comando de la capital y también una posible conexión con Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia desde hace bastante tiempo, que según se ha sabido se ha conectado con esta organización que tiene sus, digamos, raíces aquí en Uruguay desde hace un tiempo. Hasta ahí un poco el panorama de esto, que podría haber sido el robo del siglo, según dijo, según las propias palabras del ministro del Interior, Carlos Negro, cuando se descubrió esa boca de túnel, pero lo cierto es que hasta el momento ni robo del siglo y ni siquiera la certeza de un posible robo. Es muy interesante, además, escuchar el relato que vos hacés completo, Paula, porque Mm. la sensación es que un hecho policial simple, por supuesto que puede tener mucha complejidad, como es el robo de un banco, pero que, digamos, es en principio algo que puede tener con un crimen no violento, con un crimen Sí. que, vamos a decir así, no es desestabilizante para una sociedad, siempre que esté Ujú. contenido, nos Claro. mete con algo mucho más oscuro, o termina pareciendo que está vinculado a algo mucho más oscuro, como es crimen organizado pesado, y cuando empezás a hablar de ese Martín Macet, cuando empezás a hablar del primer comando de la capital, ya estás hablando de algo mucho más complejo que evidentemente va a tener que ser investigado a fondo por el Estado, ¿no? Sí, mucho más grande y seguramente haya más investigación y obviamente esto se maneja con muchísimo hermetismo y algunas puntas más que te puedo contar que permiten abonar esta hipótesis de que había algo más grande detrás y de que podría haber más involucrados. Una es que las bóvedas de los bancos de los que hablamos, el BBVA y el Banco República, son bóvedas impresionantes, ¿no? De un material prácticamente indestructible, y las herramientas que se encontraron en este túnel eran pico y pala de obra, ¿no? O sea, eran herramientas que permitían sí cavar el túnel, pero no se encontró en ninguno de los allanamientos, ni en Ciudad Vieja, ni en la Casa del Pinar, que tenía conexión también, después se supo, ni en el mismo túnel, no se encontraron explosivos, no se encontró nada que permitiera pensar que eso se iba a usar para justamente romper, como para robar algo de un banco con la seguridad que esto implica. Mm. Y sí lo que se puede prever es que los 200 metros que se encontraron de túnel podían llegar a estar conectados con otra parte de la red de saneamiento de esa zona, que se llama la red Arteaga, que conduce al puerto. Con lo cual los elementos, bueno, se van como a ver, no dejan de ser pistas, no son certezas, pero son elementos que nos hacen pensar que había otra cosa detrás y que todavía falta mucho, pero mucho por descubrir de este hecho. Bueno, impecable, Paula, ¿eh? Nos dejas un poquito preocupados, Intrigados, sí, me intrigados y imagino. preocupados, pero realmente para profundizarlo. Muchas gracias, ¿eh? La seguimos. Estamos en contacto, Darío. Que estén bien.